El sexenio del presidente Enrique Peña Nieto llega a su fin. En un ejercicio de reflexión, la revista Proceso invitó a reporteros, moneros y analistas a que en una sola pregunta definan el legado del mexiquense en la presidencia de la República. Vamos a escucharlos. ¿Qué es lo que más vas a recordar del sexenio de Enrique Peña Nieto? Yo me voy a acordar de aquel día en que se sinceró Enrique Peña Nieto, en que confesó básicamente que él todas las mañanas se despierta para ver cómo va a joder a México. Es la primera vez en la historia reciente del país en que la sociedad mexicana se da cuenta que el presidente de la República está en su contra. Se rompió el mito del presidencialismo, que podría equivocarse, pero al final de cuentas se preocupaba por su pueblo. Este presidente pasará a la historia como el presidente que se levantaba todas las mañanas buscando de qué forma puede joder a México. Sin duda ninguna hay tres elementos: violencia, corrupción e impunidad. Son los tres temas que marcaron el sexenio de Enrique Peña Nieto por los escándalos, por todos conocidos, Casablanca, Odebrecht, Paso Express, que quedaron absolutamente en la agenda pública, y además el tema de la violencia. Se esperaba que pudiera marcar una diferencia respecto al sexenio anterior, y la verdad es que esto quedó peor. El gobierno de Enrique Peña Nieto va a ser recordado como uno de los más corruptos, o por lo menos donde se visibilizó la corrupción, donde la impunidad y sobre todo la complicidad entre todos sus integrantes del gabinete cobró niveles elevadísimos. También, por supuesto, por el caso de Odebrecht, de Tlatlaya y sin duda la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Enrique Peña Nieto empezó mal y terminó peor. Empezó con una elección comprada y terminó repudiado por la mayoría de los mexicanos, que le reprochan la corrupción, la impunidad, la ineptitud. Así será recordado Enrique Peña Nieto. Voy a recordar del sexenio de Enrique Peña Nieto tres cosas. Uno, su ineficacia para impartir justicia. El caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa es muy claro. La segunda, la corrupción, que nunca pudo detener en todo su sexenio, y el ejemplo de la Casa Blanca es muy claro. Y la tercera, este fracaso de las reformas estructurales que dijo que iban a beneficiar a la población, y sin embargo a todos y cada uno de nosotros nos impactó negativamente en nuestra economía familiar. Es que yo no lo veo como, sí se acaba un sexenio, pero yo lo veo como que se acaban 30 y tantos años de presidentes neoliberales. Entonces, cuando me pongo a recordar todo eso, lo veo todo en paquete. Desde que empezó el sexenio de la Madrid, luego el fraude del 88, la imposición de Salinas, Zedillo y el Fobaproa, pasando por el asesinato de Colosio, Raúl Salinas, el narcotráfico, la supuesta alternancia con el PAN, que no fue tal, el catastrófico sexenio de Calderón, y ya la culminación de esos 30 y tantos años de sexenios neoliberales, pues es una caricatura, es el sexenio de Peña Nieto, que ya es un desastre, es la suma de todo, la suma de toda la corrupción, de toda la ineptitud, de toda la violencia, de todo. Por eso yo creo que es tan catastrófico el sexenio de Peña Nieto. Lo que más voy a recordar del sexenio de Enrique Peña Nieto son los corajes que hicimos, con el socavón de la carretera de Cuernavaca, con Ayotzinapa, con la tranza de la Casa Blanca, con la turbiedad de toda la gestión, con el desaliento, con la desesperación de ver funcionarios que nomás no la hacían, no les importaba el país. Eso que yo tengo amigos en el PRI que también estaban bastante desesperados con esta administración, pero sí fue una administración verdaderamente terrible. Y sí, te marca Ayotzinapa, la incapacidad de la respuesta de Peña Nieto, de al día siguiente ir y estar ahí con los padres y abrazarlos y tratar de ver qué pasaba, ¿no? Esta
dureza de Peña Nieto, de no poder responder nunca con naturalidad. Era horrible tener un presidente ahí todo duro, tiesito y tan limitado intelectualmente. Eso es lo que más voy a recordar. Yo creo que el sexenio de Peña Nieto es el mejor sexenio que ha habido. Peña Nieto es el mejor presidente que hemos tenido, el más acabado. Es el modelo más acabado en donde se resume todo. Tiene, por ejemplo, tiene la frivolidad y la estupidez de Vicente Fox, tiene el absoluto desdén por los derechos humanos de Felipe Calderón, y a eso se le suma toda la corrupción de muchos años. Todo se junta en él, todo se resume en él. Como bien dijo Lier, es la suma de todo, la suma de todos los males, y a nosotros como caricaturistas nos parece que eso lo hace el mejor presidente que hemos tenido. Yo creo que, si bien no lo vamos a extrañar, pero sí perdemos una musa muy importante. Yo creo que el último día de Enrique Peña Nieto me deja un recuerdo que no es de Enrique Peña Nieto, es de la Gaviota diciéndonos que a partir de la Casa Blanca ella no tiene por qué dar explicaciones, que lo va a hacer, pero que todo fue legal. Ese es mi recuerdo de Enrique Peña Nieto, es la Gaviota hablándole a los mexicanos y regañándolos en la televisión. Se simboliza, digamos, toda la gran metáfora de la televisora creando un candidato que no puede ser presidente, una corrupción que no es moral, pero que la Gaviota nos dice que es legal. Es probable que el tiempo modifique lo que hoy puede asumirse como la memoria de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Por lo pronto, son 3 ideas las que al finalizar el periodo quedan para el recuerdo. Se trata de la imposición de las reformas estructurales para beneplácito del gran capital, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por la que su gobierno hizo de todo para dejar impune, y por supuesto los escándalos de corrupción que tuvieron en la Casa Blanca su mayor referente, no por cuantía y sí por la inmoralidad política de la adquisición y el desenlace. Fue con la atropellada retórica de teleprompter, causante en parte de los desbarres originados en su propia ignorancia, que encontramos por decreto extraconstitucional aquello de vencer inercias y resistencias, esa verbalización de un rasgo adicional, la represión contra los que se opusieron a sus designios, contra los que exigieron justicia o evidenciaron la corrupción e impunidad, ese binomio cuadrado que resume a todo un sexenio. Lo que más voy a recordar del sexenio de Enrique Peña Nieto son la gran cantidad de fosas clandestinas, la tragedia de Ayotzinapa, su terrible frivolidad y corrupción que han llevado al país a su más desastrosa tragedia histórica. Uno de los episodios que más recordaré del sexenio de Enrique Peña Nieto serán las jornadas de protesta contra la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en noviembre de 2014. Una manifestación multitudinaria llenó el Zócalo. Un monigote con la figura de Peña Nieto fue incendiado y en la plancha del Zócalo se escribió "Fue el Estado". Esto marcará por muchos años este sexenio de muertos, de impunidad y de desaparecidos. Cinismo, corrupción, impunidad, incremento de la inseguridad, probable colusión con el crimen organizado, afectación recurrente y gravísima a los derechos humanos, afectación a la economía popular, en fin, el peor presidente del México contemporáneo que se va precisamente al basurero de la historia.